Hace 8 días yo les dije que habíamos comenzado a hablar acerca del libro de Santiago en los primeros versículos, en el cual él nos estaba hablando acerca de gozarnos en nuestras dificultades, en el encontrar gozo en medio de las dificultades. En el día de hoy yo quiero hablar con ustedes, si me coloca ahí la diapositiva, por favor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sabiduría que viene de Dios. ¿Listo? Ese es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. La sabiduría que viene de Dios. Y eso va a estar entonces, por eso le dije que abrieran sus Biblias en Santiago 1, del versículo 5 al versículo 8. Pero antes de iniciar, yo quiero invitarles a que ustedes me acompañen, ahí donde está, incline su rostro y hagamos una oración por este tiempo de exposición de su palabra. ¿Les parece? Vamos a orarle a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea tomando también este tiempo y permitiendo que sea un tiempo donde Él hable a nuestros corazones. Mi buen Dios, yo te doy gracias por esta reunión, Señor. Gracias, Padre, porque si hoy estamos sentados en este lugar, es porque, Señor, tú nos has atraído. Tú nos has colocado en este lugar para escuchar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú hables conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Porque tu palabra es profunda. Tu palabra, Señor, entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo te pido de que tú hables, de que tú transformes nuestros corazones, que tú, Señor, nos lleves a vernos a través de tu palabra y verdaderamente entendamos lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a correr a ti, a buscarte a ti, a entender que sin ti estamos perdidos. Quédate con nosotros. Permite entonces que hoy esta palabra llegue a nuestros corazones y que verdaderamente dé fruto, un fruto abundante. Espíritu de Dios, danos el entendimiento, la sabiduría para poder comprender lo que hoy tú nos quieres hablar. Y te pido a ti, Espíritu Santo, para que uses mi vida para hablar palabras que vengan de ti, Señor. No palabra humana, Señor, ni algo que venga de mi corazón, sino que venga del mismo corazón de Dios. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver en el día de hoy, vamos a estar viendo la prédica que se llama La sabiduría que viene de Dios. Yo sé que muchos claman por sabiduría. Yo sé que muchos le piden al Señor sabiduría. Y yo sé que muchos conocen ese versículo que dice que si alguno esté falto de sabiduría, pedirla a Dios con fe. Yo les cuento que yo oraba con ese versículo siempre a la hora de entrar a un parcial, ¿sí? Pidiéndole al Señor a un examen que me diera sabiduría para poder contestar, resolver y salir satisfactorio en la materia en la que iba. Pero cuando estamos nosotros hablando y exponemos ordenadamente el libro de Santiago, Santiago no nos está hablando aquí de una sabiduría para presentar un examen, ¿cierto? Santiago nos está hablando a nosotros de una sabiduría que procede de unos problemas que veníamos hablando la semana pasada. Por eso yo los quiero invitar a que usted y yo leamos nuevamente Santiago desde el versículo 1 hasta el versículo 8 para que comprendamos entonces nosotros de lo que Santiago, que ya dijimos la vez pasada, Santiago no es el apóstol, ¿cierto? Sino Santiago, el hermano de Jesús, es el que está escribiendo este libro. Un Santiago que hemos visto en el libro de los Hechos, que era alguien muy respetado en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Pablo nos lo dice a nosotros, que subiendo a Jerusalén se encontró con Pedro y ¿a quién vio? A Santiago. Entonces dice la palabra de Dios, desde el versículo 1, ahí en sus Biblias lo pueden tener. Si no lo tienen en sus Biblias, aquí lo tienen al frente. Yo les recomiendo que también lo tengan de pronto, si lo tienen virtual, también lo pueden hacer. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión.
Saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo el encontraros en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Pero si alguno, ahí viene el versículo, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿con qué? Con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, leyendo estos versículos de Santiago, recordemos nuevamente que aquí Santiago está hablando a creyentes que se encuentran, como dice el versículo 1, en la dispersión. ¿Qué es eso? Esa dispersión es que los discípulos que estaban en Jerusalén, por acoso, ¿cierto? Los estaban persiguiendo, ellos salieron corriendo de Jerusalén. Entonces, Santiago habla a los creyentes que se encuentran en la dispersión, ¿sí? Esta dispersión ha venido de pruebas. Ellos sí han ido porque los están persiguiendo. Ellos sí han ido porque recordemos que en Hechos de los Apóstoles esta carta es escrita después que a Esteban ya lo han matado. Entonces, cuando a Esteban lo matan, ¿sí? Nos dice a nosotros que muchos creyentes salieron despavoridos o huyendo porque no quería que les pasara lo mismo. Pero ¿eso qué llevó? Que el evangelio se extendiera, porque a donde fueron, llegaron ¿qué? A hacer lo mismo que están haciendo en Jerusalén. Entonces debemos entender que esta carta de Santiago es a unos creyentes que salieron porque están siendo perseguidos por pruebas. No están dispersos por gusto. No se han ido en busca de una mejor vida o mejor dinero o una mejor calidad de vida. Están dispersos por la persecución a causa del evangelio. Y esa dispersión y persecución ha traído en ellos pruebas a donde quiera que ellos van llegando. Entonces, por eso, aquí Santiago les está diciendo que se gocen en esas pruebas. Ahora bien, ante tal persecución y ante tales pruebas que ellos están enfrentando a donde están yendo, Santiago les llama a ellos, y lo vimos hace 8 días, a que se gocen en las pruebas, que tengan alegría en medio de ellas, que se regocijen en medio de ellas. Y al mismo tiempo les recuerda que estas pruebas, que se gocen en ellas, porque estas pruebas tienen un propósito. Estas pruebas tienen un propósito y les va a servir para perfeccionarlos a ellos, para ayudarlos en qué, en su santificación, para ayudarlos en qué, en desarrollar paciencia. Les va a ayudar a dar buen fruto en sus vidas, esas pruebas, porque esas pruebas los van a ayudar a qué, a formarlos a ellos. Santiago no les dice que huyan de las pruebas o que las rechacen. Santiago más bien les dice que se regocijen en ellas, porque les dice que esas pruebas son para bien. Eso es lo que Santiago les está diciendo en eso. El que quiera de pronto escuchar un poco más de estos primeros versículos, está en nuestro canal de YouTube. Ahí está la prédica de la semana pasada. ¿Sí? Entonces, también dijimos que esto que está diciendo Santiago, trayéndolo a nuestros días, esto contrasta con nuestro mundo actual, que cada vez nos dice que no debemos soportar nada incómodo. Dijimos que estamos en un mundo que hedonista, estamos en un mundo que ama el placer, un mundo que
huye de la incomodidad, busca solo el placer y el entretenimiento. Seamos conscientes, querida iglesia, usted y yo estamos en un mundo que nos está metiendo en nuestra cabeza que usted y yo no nacimos para tener problemas, sino que usted y yo nacimos para ser felices. Esa es la metodología, esa es la filosofía de vida de este mundo actual. Usted no vino a este mundo para sufrir, usted vino para disfrutar, para ser feliz. La vida es corta, disfrútala al máximo. Haz lo que tu corazón dicta, ¿sí? Pero se les olvida que en la Biblia también dice que ese corazón al cual usted quiere decir que haga lo que el corazón le dicta, la misma palabra de Dios dice que no hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. Examínese su corazón usted. No hay nadie en este mundo que lo pueda conocer a usted mismo que usted mismo. Y dése cuenta usted cuántas veces a usted lo ha engañado su propio corazón. Y usted sabe que su corazón toma malas decisiones. Usted sabe que cuando usted se ha dejado guiar por su corazón, usted ha metido las de caminar. Pues bueno, en ese mundo estamos. En un mundo que quiere ser guiado por el corazón y no por Dios, por un mundo que quiere ser guiado por el placer, que quiere ser guiado por la alegría y no por la tristeza. En ese mundo estamos. Y esto contrasta totalmente con lo que Santiago nos está diciendo a nosotros. Santiago nos está diciendo, no huya de eso, alégrese en las dificultades, en los problemas, porque esto es para bien. Esto es para formación. Esto es para madurar. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las pruebas, yo les tengo que decir algo a ustedes, querida iglesia. Nosotros, hoy por hoy, usted se puede parar en cualquier lado en este país. En este país. Hay países donde no, ¿cierto? Y usted puede decir que usted es cristiano sin ningún problema. Es más, si usted se quiere parar en Flinders Street y decir que usted es cristiano y predicar acerca de Cristo, no hay problema. Hay países donde eso no se puede hacer. Pero yo les quiero decir una cosa, que lo que Santiago está diciendo aquí cada vez está cobrando más verdad. Usted y yo estamos llegando nuevamente a un mundo donde el cristianismo le están colocando ¿qué? Le están colocando impedimento. Se están levantando barreras para que usted y yo podamos creer libremente. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán nuevamente tiempos donde, aún en estos países donde usted cree que hay tanta libertad, tendremos que correr, tendremos que escondernos. Vendrán nuevos tiempos. Usted dirá, no, qué exagerado, pastor. Vaya, mire usted, en países donde ya hoy se está proveyendo. ¿Han estado ustedes leyendo las últimas noticias de Nicaragua? ¿Sí? ¿Cuántas ONG cristianas cerraron? ¿Cuántos pastores están corriendo y huyendo y tratando de salir porque los quieren meter a la cárcel? Aún la misma Iglesia Católica está teniendo problemas con el poder que la Iglesia Católica tiene, está teniendo problemas en esos países. ¿Sí? Y estamos hablando de un país ¿de dónde? De América, donde usted cree, no, ese problema donde no se puede predicar eso allá en los del Medio Oriente, donde son musulmanes. No. Vamos a tener problemas y nuestra fe nos va a llevar que muchas veces nosotros vamos a tener que ser probados y vamos a tener que salir victoriosos de esas pruebas. Debemos ser conscientes que a la verdad, las pruebas son incómodas, pero las pruebas son benéficas para la iglesia. Le sirven para algo. Creo que la iglesia le irá bien con las pruebas porque con esas pruebas realmente nos vamos a dar cuenta quién verdaderamente pertenece a la iglesia, quién verdaderamente tiene una fe genuina. Porque yo les digo algo a ustedes, si a nosotros nos dicen que es prohibido el cristianismo en este lugar, yo creo que muchos de nosotros dejaríamos de asistir a la iglesia. Una fe genuina fue la primera iglesia, la iglesia apostólica, donde recibió persecución, donde los mataban, donde decían que los cristianos son la luz del mundo. Si son la luz del mundo, los colgaban de postes y los encendían y servían como lámparas o antorchas para que alumbraran toda la noche. ¿Ustedes sabían eso? Eso hacían en el Imperio Romano. La primera iglesia le tocó sufrir eso.
¿usted vendría tan libremente a reunirse en la iglesia si estuvieran haciendo eso aquí en este lugar? Yo creo que ahí no. Pero aquel que verdaderamente tiene una fe genuina, no le va a importar. Buscará a Dios a pesar de. Las pruebas entonces van a ser como un colador, porque al final solo va a quedar firme aquellos que tienen una fe genuina, ¿cierto? Los que no van a ser genuinos, cuando vengan las pruebas, saldrán corriendo. Y esto nos tiene que llevar a acordar a la parábola del sembrador, ¿sí? A la parábola del sembrador. Ahora entonces, sigamos adelante. Santiago entonces va a dejar de un lado el tema de las pruebas, aunque no lo va a abandonar del todo. Y pone ahora nuestros ojos en los versículos 5 al 8, en un asunto, escúcheme bien, en un asunto muy importante. Y quiero que les resalte a ustedes el muy importante. Porque el asunto que Santiago va a empezar a hablar acá es acerca de la sabiduría. La sabiduría es un asunto muy importante para el creyente. Este tema de la sabiduría, este tema van a estar unidos porque Santiago, ¿qué está diciendo en los versículos? Está diciendo que así como hay que gozarse en las pruebas y entender que detrás de cada prueba hay un propósito, Santiago está diciendo que debemos buscar sabiduría para las pruebas. Es decir, para saber pasar por las pruebas, usted y yo tendremos que ser sabios. Tendremos que ser sabios. Nos podemos entonces no podemos enfrentar las pruebas con un pensamiento humano. Usted y yo no podemos enfrentar los problemas con un pensamiento humano, con las filosofías de este mundo. No las podemos enfrentar con nuestra propia inteligencia. Porque ya hemos visto que cuando nos conducimos por nosotros mismos, nos equivocamos, nos tropezamos, erramos. Necesitamos una sabiduría. Vamos entonces a necesitar la sabiduría de Dios para saber pasar por esas pruebas, para no desestabilizarnos durante las pruebas, porque durante las pruebas podemos flaquear, pero el sabio sabrá agarrarse del Señor. Necesitamos sabiduría para poder entender las pruebas, comprender las pruebas e incluso para darle ánimo a aquellos con los cuales estamos atravesando esas pruebas. Santiago entonces va a dedicar en los siguientes versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy, nos va a llevar a que busquemos la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo. Él nos va a llevar a que busquemos la sabiduría de Dios, que nos servirá también para pasar por las pruebas para la gloria de Dios. Amén. Entonces en estos versículos que vamos a ver, lo vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto es que debemos buscar la sabiduría en Dios. Debemos de buscar la sabiduría que viene de Dios. ¿Listo? El segundo punto es de que tenemos que pedir tal sabiduría con fe. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es que no podemos ser personas de doble ánimo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener entonces nosotros claro en los versículos que vamos a estar viendo hoy. Vámonos al primer punto. Entonces el primer punto, versículo 5, ¿cierto? Está ahí, nos habla de que debemos buscar la sabiduría en Dios. El mundo en sí, si usted y yo somos conscientes, el mundo tiene sus propios sabios. En este mundo hay gente muy inteligente, sí, pero la sabiduría que necesitamos los creyentes, la sabiduría que usted y yo necesitamos, no está en filosofías humanas. ¿Está en dónde? La filosofía nuestra nuestra sabiduría está en Dios. Está en Dios. Debemos aprender usted y yo a diferenciar entre listo y sabio. Tenemos que aprender a diferenciar eso. Para que usted y yo podamos conducir correctamente nuestras vidas como verdaderos creyentes, no nos interesa a usted y a mí pensar lo que pensaba Platón o Aristóteles
o Nietzsche, sino lo que pensaba Dios. Nosotros como creyentes no tenemos que estar pendientes acerca de filosofías. La verdadera sabiduría para el creyente no puede ser determinada por lo que dijo un filósofo alemán o griego, sino lo que dice la palabra de Dios. Ojo con eso, tenemos que entender eso. Recordemos que, y yo les voy a decir por qué tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Gran parte del ministerio de Pablo, o una parte del ministerio de Pablo, o la palabra de Dios nos muestra que Pablo predicó en Grecia, ¿sí o no? ¿Qué era Grecia en esa época? ¿De dónde vienen los filósofos? Grecia. ¿Qué era un sinónimo de Grecia? Sabiduría, pensamientos, intelecto, ¿cierto? Maestros. Pablo predicó en Grecia, cuna del pensamiento y de la filosofía mundial. ¿Sí? Allí se consideraban las personas más sabias que habían sobre el planeta. Pero miremos que allí en ese país, donde había tanta sabiduría, miremos ahora la realidad de ese país hoy en día. Voltee sus ojos a Grecia en el día de hoy. Un país que hasta hace poco escuchamos en los noticieros, era un país que estaba en crisis económica. Escuchábamos que era un país que la Unión Europea estaba encartada con ese país, inyectándole millones y millones de euros para poderlo sacar de las crisis en las que ellos estaban. Un país entonces que estaba en crisis y con hambre. ¿Qué nos demuestra entonces a nosotros la filosofía de este mundo? Demuestra que la sabiduría del mundo no sirve de mucho. Podemos nosotros con esa sabiduría entender cómo funciona el mundo, pero ese conocimiento no les es suficiente para sobrevivir. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Porque si esa Grecia, que era la mata del conocimiento y la sabiduría, hombre, es para que fuera potencia. Es para que a hoy todavía se estuviera exportando tal conocimiento a todos lados. Santiago, ¿qué nos está entonces diciendo en este versículo? Y dice, si alguno de vosotros, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a mirar algo rápido en este versículo y luego vamos a profundizar un poco. Vamos a mirar qué enseñanzas podemos sacar nosotros de este versículo. La primera enseñanza que podemos sacar nosotros de este versículo es que, como nos dice ahí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, eso nos quiere decir a nosotros que hay personas que se ven falta de sabiduría. Todos debemos seguir creciendo en sabiduría. Nadie puede decir que ya es el sabio de los sabios. Porque ¿qué podemos decir de aquella persona que se siente sabio de los sabios? Que la verdad es que es un necio. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa podemos extraer de este versículo? La sabiduría es algo que va creciendo en nosotros. Y va creciendo de una manera progresiva conforme usted y yo vamos conociendo de Dios. Y usted y yo lo vemos en la iglesia. No es lo mismo para un hombre que acaba de llegar a la iglesia como aquel que lleva 20 años en la iglesia. Usted en esa persona que lleva 20 años en la iglesia, usted espera un comportamiento muy diferente, más maduro que el que acabó de llegar hoy. ¿Sí o no? ¿Sí me hago entender en ese punto? Otro punto que podemos sacar de este versículo es, cuando nos dice ahí, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Tenemos que comprender de este versículo que debemos pedir la sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente y el origen de la verdadera sabiduría. Él es la fuente, Él es el origen de la verdadera sabiduría. Y por último, viendo este versículo, podemos ver, Dios promete dar esa sabiduría. Porque ¿qué dice ahí? Pídala a Dios. ¿Y qué dice después de esa coma? Él da a
todos abundantemente y sin reproche. Yo quiero decirle a ustedes algo, querida iglesia. No hay nadie más interesado en este mundo en dar sabiduría que Dios. Dios quiere dar sabiduría. Nos quiere dar esa sabiduría. Dice, Dios promete dar sabiduría abundantemente y sin reproche a quienes se la pida. Entonces, Santiago nos está dejando claro dónde debemos buscar esa sabiduría. ¿En dónde? En Dios, porque Él es la fuente y el origen de ella. Iglesia, es entonces importante distinguir entre conocimiento, inteligencia y sabiduría. Es necesario que usted y yo distingamos esto, porque como lo dije inicialmente, hay personas que son come libros, hay personas que son supremamente inteligentes, pero poco sabias, poco sabias. ¿Sí? Es importante entonces distinguir en eso. La gente puede tener muchos títulos académicos y mucho conocimiento adquirido, pero eso no significa necesariamente que esta persona sea una persona sabia. La sabiduría es algo muy diferente. Y ojo con lo que voy a decir. ¿Qué es la sabiduría que viene de Dios? La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios a nuestra vida de manera práctica. ¿Sí? Repito, la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios a nuestra vida de manera práctica. Y ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, Santiago dice que esta sabiduría la pidamos a Dios y él agrega que Él la dará abundantemente y sin reproche, o sea, que está interesado en dársela a todo aquel que la esté pidiendo. No nos dice que quizá Él la dará, sino que Él dice que ¿qué? La va a dar. Él la va a dar. Si buscamos la sabiduría en Dios, la vamos a encontrar. Si usted busca sabiduría que viene de Dios, la vamos a encontrar. Hablemos entonces un poco más acerca de esta sabiduría, que es algo muy importante, como dije yo, que Santiago nos está hablando a nosotros. Entendamos pues que la sabiduría no es solo una transmisión de conocimiento. No es que usted se vuelva cabezón intelectualmente. La sabiduría también es que usted y yo transmitamos ese conocimiento a nuestra vida, una transmisión de ese conocimiento a nuestra vida diaria. La sabiduría de Dios es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Esa es la sabiduría. Cuando nosotros hablamos acerca de sabiduría y yo les digo, bueno, dígame un libro en la Biblia que por excelencia nos hable acerca de la sabiduría. Proverbios. Oh, sorpresa, ¿quién escribió Proverbios? ¿Cuál es el hombre más sabio que se escucha sobre la tierra? Salomón escribió Proverbios. ¿Sí? Entonces era un hombre sabio, era un hombre, y el hombre que escribió Proverbios, en Proverbios entonces, en el libro de Proverbios es un libro que habla extensamente de la sabiduría, mucho, se toma varios capítulos hablando de la sabiduría. ¿Y cuál dice que es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, el principio de la sabiduría. Sí, esta sabiduría entonces, que está hablando acá el libro de Proverbios, que es extensa, da mucho valor. El libro de Proverbios da mucho valor a la sabiduría, para que entonces entendamos que es algo bien importante. Así que Santiago no nos está hablando de pedir una cosa cualquiera, porque si usted va y lee Proverbios, usted se da cuenta cuán importante es la sabiduría para aquel que es creyente o sigue a Dios. Entonces Santiago no nos está diciendo aquí que usted y yo, que aquel que esté falta de sabiduría, pídala como si estuviera pidiendo cualquier cosa. No, Santiago nos está hablando a nosotros nos está diciendo que pidan algo que es extremadamente importante para el creyente. Extremadamente importante para el creyente. Proverbios 2.6. ¿Qué dice Proverbios 2.6?
En Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y qué nos está diciendo entonces a nosotros Santiago en lo que acabamos de leer? El que quiere sabiduría, que se la pida ¿a quién? Santiago nos dice eso. ¿Y qué nos dice Salomón? Del Señor proviene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Lo que nos está diciendo aquí. Así que Santiago no está enseñando algo nuevo. Santiago confirma algo que ya conocíamos. Santiago confirma algo que es supremamente importante y que tenemos que tener presente porque el libro de los Proverbios así lo dice. ¿Correcto? Familia, entendamos que sin sabiduría el pueblo de Dios no sabrá cómo andar. Sin sabiduría el pueblo de Dios no sabrá cómo andar. Por eso estamos hablando de una sabiduría que viene de Dios. Lo dice Santiago y lo dice Salomón y lo está ratificando Santiago. Sin esta sabiduría, que no es solo conocer sino aplicar, usted y yo vamos a ver actitudes. Sin esa sabiduría vamos a tener problemas en todas las esferas de nuestra sociedad. Personas que saben lo que dice la Biblia, pero no lo aplican. Y por eso hoy por hoy tenemos una sociedad que está llena de gente que conoce lo que la palabra de Dios dice y no la aplica. Y por eso hay problemas en el trabajo, por eso hay problemas en el hogar, por eso hay problemas en la iglesia. Sí, mire usted un matrimonio. Háblele usted a un matrimonio creyente que tiene crisis. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? ¿Qué dice acerca de los roles? ¿Saben qué dice? Y uno le pregunta, ¿lo están haciendo? No lo están haciendo. Entonces, sin esta sabiduría, vamos a tener crisis en todas las esferas de nuestra sociedad. Porque sabemos lo que dice la Biblia, pero no lo aplicamos y lo único que muestra en eso es que somos personas poco sabias. Porque si aquí hay un extintor y aquí hay un incendio y usted sabe que el extintor apaga el fuego, pero usted no hace nada, muy inteligente de usted, muy sabio de usted. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pasa. Sabemos con qué apagamos los incendios que se nos hacen en nuestra vida, en nuestro diario vivir, pero no estamos utilizando. Entonces podemos tener conocimiento que el extintor apaga el incendio, pero usted y yo no lo hacemos, entonces no somos personas sabias. El conocimiento sin aplicación no sirve, ¿sí o no? El conocimiento sin aplicación no sirve. Usted va a una universidad para que le metan conocimiento, y cuando usted va y se enfrenta a una realidad, ¿qué pasa? Usted se choca. Por eso que lo que hacen muchas de las carreras que tienen que tener mucha práctica, tienen las prácticas, ¿cierto? Un chef va aprendiendo, pero a la vez va ¿qué? Va cocinando. Un mecánico va aprendiendo, pero va ensayando, le van mostrando cómo se va haciendo. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, la mayoría de las inestabilidades espirituales en nuestra vida son fruto de decisiones de personas necias, de personas no sabias. El sabio sigue los consejos de Dios y su vida es firme. El necio sabe qué dice la Biblia y no lo hace. Entonces, ¿por qué hay inestabilidades en nuestra vida espiritual? ¿Por qué hay inestabilidades? ¿Usted ha sentido su crisis de fe? Sus crisis de que es que como que el Señor la cogió en contra mía, como que no avanzo, como que yo no sé. ¿Por qué hay inestabilidad en nuestra vida espiritual? Porque sabemos cuáles son las causas de ella, pero a pesar de todo no estamos haciendo nada.
Sabemos que tenemos que orar, pero no oramos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero no leemos. Sabemos que tenemos que congregarnos, pero nos da pereza. Sabemos que tenemos que ayunar, pero nos da mucha hambre. Sabemos que tenemos que intimar con Dios, pero me da locha. Sabemos que tenemos que buscar más y más de Dios, pero no queremos. Pero el sabio entiende esto y se deleita en esto. Pero el necio le da pereza y prefiere culpar a Dios o echarle la culpa a la iglesia o al pastor. Muchas de las llamadas de crisis de los discípulos o en la congregación, muchas de las llamadas que uno recibe con respecto a problemas que hay, es porque saben qué hacer, pero no lo están haciendo. Ya vamos entendiendo entonces por qué es importante la sabiduría que viene de Dios. ¿Sí? Porque la sabiduría que viene de Dios nos va a ayudar a nosotros a conocerlo de Dios, pero a volverlo una realidad en nuestras vidas. Muchos no están viviendo una vida abundante como la que Dios promete. Dios a nosotros nos promete una vida abundante, no abundante en dinero, porque solamente nos pegamos en eso, ¿cierto? Dios nos promete a nosotros una vida abundante en todas las áreas de nuestras vidas. Pero qué tristeza llegar a iglesias donde uno ve cristianos fracasados. Y uno dice, pues, ¿cuál es el Dios que sigue? Y en vez de ver cristianos transformados y victoriosos en las pruebas y en las batallas que este mundo trae, le echan la culpa ¿a quién? Al diablo. ¿Usted no ha visto que usted muchas veces, yo creo que es que el diablo a veces se pone a llorar? Toda la culpa la echan al diablo. ¿Cuáles son los tres enemigos del hombre? El diablo, la carne el diablo, la carne, o sea, yo y el mundo, ¿cierto? Entonces, pero nosotros todo lo queremos asociar ¿con quién? Que todo la culpa es del diablo. Entonces, cristianos que no viven vidas transformadas, todos le echan la culpa al diablo, pero quiero decirles que la culpa no es del diablo. La culpa es de nosotros, que somos necios, que aún sabiendo cuál es la solución, no la tomamos. La culpa no es del diablo, la culpa es de su propia carne, de su propia indisciplina, de su propia pereza, de procrastinar y procrastinar en todas las cosas espirituales. Y yo les quiero decir que tal vez esto suena muy duro, querida iglesia, pero entendamos que la culpa de vivir una vida espiritual mediocre es nuestra. Nosotros somos nuestros propios verdugos, porque sabiendo qué tenemos que hacer, no lo hacemos. Y decimos, no, que eso es el diablo. No, es usted. Es usted. Y les digo más. Muchos van a escuchar lo que hoy estamos predicando y saldrán de aquí dispuestos a buscar esa sabiduría que viene de Dios para tener una vida a la estatura de Cristo. Pero lamentablemente, otros saldrán de aquí sabiendo que es verdad todo lo que se dijo, pero no harán nada para hallar esa sabiduría que viene de Dios. Y su vida seguirá exactamente igual. Y es por eso son personas que llevan varios sus vidas siguen igual. Y por eso vemos personas que llevan varios años en la iglesia y su vida sigue igual. Sus comportamientos no reflejan a Cristo y la gente se pregunta, ¿serán verdaderamente creyentes? Una persona que lleva tanto tiempo en la iglesia y uno los ve totalmente igual. ¿Y por qué se preguntarán eso? Porque también entienden que la palabra de Dios dice que aquel
que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta que Él vuelva. ¿Y cómo puede ser que esa persona no avance? ¿Cómo puede ser que esa persona sea una persona que esté ahí estancada? La sabiduría es la clave para vivir una vida en Cristo. Proverbios 3, Nico, Proverbios 3, 13, 14, nos va a decir a nosotros algo maravilloso. Y dice que el hombre que haya la sabiduría, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 14. Porque sus ganancias es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Qué nos está diciendo ahí? La sabiduría es mayor que eso, que el oro y la plata, que es lo que más importa hoy en día para esta sociedad. ¿Y qué nos dice a él? Que el que haya la sabiduría es ¿qué? Bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Lo hemos visto. Dichoso, feliz, próspero, aquel que encuentra la sabiduría. La sabiduría da dirección y propósito a la vida. En la sabiduría de Dios está la clave para tener entonces un matrimonio feliz. Ser un trabajador ejemplar, un buen padre, un buen hijo. Todo eso está en la Biblia, todo eso está aquí en la palabra de Dios. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Redondeo entonces este primer punto que estamos hablando. Debemos buscar la sabiduría en Dios. Esta sabiduría, al redondear esta idea, quiero concluir con que esta sabiduría que viene de Dios, esta sabiduría está en Dios y no en personas. Esta sabiduría, nadie puede hacer el trabajo por ti, nadie. Que el Señor coloque instrumentos al lado suyo para conducirlo, es verdad. Pero usted se tiene que tomar el tiempo de ir y de buscar de la sabiduría de Dios. Ojo con la dependencia a las personas o a un pastor. No podemos nosotros ser paralíticos espirituales que siempre vamos a necesitar de una persona, de un pastor. El trabajo del maestro, el trabajo del pastor, el trabajo de aquel que nos ayuda a nosotros en la fe, no es que me sigan a mí, sino que sigan a quién, a Cristo, a Cristo. Acordémonos siempre de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, yo solamente soy una voz que habla en el desierto. Juan el Bautista en el Juan 2 le llegan a decir a él, oiga, en Juan 2 creo, me corrigen, pero en Juan, en los primeros capítulos, dice que van a Juan y le dicen que el Señor Jesús está al otro lado, sus discípulos se están bautizando, dice que van más personas a él que a Juan. Y que llega y dice Juan, no envidias, es necesario que él crezca y yo mengüe. Y eso es lo importante, ver que ustedes crezcan a la estatura mía o más del pastor. Entonces, que cuando ya esa persona, ese maestro, ese pastor no esté ahí, esta persona sea capaz de conducirse para que no se sienta perdida, pues ha encontrado también la sabiduría de Dios y cuando venga la prueba sea capaz de conducirse a través de ella y no necesite, porque uno no siempre está dispuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno no está dispuesto, después cae y dices, por culpa del pastor que no me atendió. No, usted tiene que pegarse a la fuente de la sabiduría, lo estamos viendo. ¿Y quién es? Bueno, Dios. ¿Correcto hasta ahí? Segundo punto. Santiago dice que además de buscar la sabiduría, debemos pedirla con fe y sin dudar. Dios mío. Entonces,
Santiago dice que esta sabiduría debemos pedirla con fe. Santiago 6 y 7, vamos a leer Santiago 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros Santiago en este punto? Pedir con duda es como ¿qué? Es como una ola del mar que es llevada por el viento de un lado a otro. ¿Y qué dice acerca de eso? Devuélvase por favor. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastrada por el viento echada de un lado a otro. Ahora siguiente. Y dice, no piense pues quien tal haga que reciba tal cosa. Entonces nos dice que el que pide dudando es como una ola del mar y dice, y no recibirá nada del Señor. Oiga, ¿y qué vimos en el versículo anterior? Que no hay nadie más interesado en dar de su sabiduría que Dios mismo. Él dice, Él dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Entonces, ¿qué debemos nosotros pedir? La sabiduría y con fe para poderla recibir. Porque si la pedimos dudando, no la vamos a recibir. Es lo que el Señor nos está diciendo. Debemos confiar usted. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Santiago? Debemos confiar plenamente en Dios cuando le pedimos sabiduría. Debemos confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él nos la va a dar a nosotros. Usted puede dudar de todo y de todos. Querida iglesia, usted puede dudar de todo y de todos, pero no está permitido dudar de Dios. No está permitido dudar de Dios. Porque mire lo que dice Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 nos dice a nosotros, ¿ya está ahí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no le agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces usted puede dudar de todo lo que usted quiera y de todos, pero de Dios no puede. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Es imposible agradarle si usted duda de Él. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No podemos nosotros dudar de Dios. Debemos tener fe absoluta en su poder y su voluntad. Y ojo con una cosa. Una cosa es que usted no entienda algo. Una cosa es que usted no entienda algo. Pues nuestra mente es limitada y puede que usted no la entienda. Pero otra cosa es que usted y yo dudemos de Dios. Hay una diferencia en eso. Y usted y yo dudemos de algo porque no tenemos la capacidad de entenderlo. Y otra cosa es otra cosa, ¿sí? No dudemos del que, usted y yo, no dudemos del que ha dado la palabra. Dudemos de nuestra capacidad para entenderla. No dudemos del que ha dado la palabra. Dudemos de nuestra capacidad para poderla entender. Entonces, está la importancia entonces de que usted y yo pidamos con fe para poder recibir. Y además tenemos que tener en cuenta que debemos entender que la sabiduría que buscamos de Dios no es para nosotros. La sabiduría que usted y yo le pedimos a Dios es para acercarnos más a Él y para vivir conforme a su voluntad. ¿Correcto? Finalmente vamos al tercer punto. Y el tercer punto dijimos, Santiago nos dice que no podemos ser personas de doble ánimo. Versículo 8. Y el hombre de doble ánimo es inconstante,
en todos sus caminos. Es decir, personas que buscan tanto a Dios como al mundo. La expresión original de doble ánimo que usa este versículo, o sea, el original en griego de esta palabra, de doble ánimo, habla de dos almas, ¿cierto? De dos almas, y se refiere a un ser dividido en dos direcciones. Dos personas en unas, tiene dos almas en una sola persona. Una persona con el corazón dividido, Una persona que un rato quiere una cosa y al otro rato quiere otra cosa. Que uno quiere voltear a la derecha y el otro quiere voltear a la izquierda. Eso es un hombre de doble ánimo. Eso es una mujer de doble ánimo. Santiago quiere que entendamos que no podemos servir a dos señores. Nos dice a nosotros en Mateo 6:24, usted y yo no podemos servir a dos señores. ¿Qué es ese doble ánimo? Querer estar con Dios, pero a la vez estar en el mundo. No podemos amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No podemos buscar la dirección de Dios, buscar la palabra, mirar qué quiere Dios con nuestra palabra y luego ir a buscar ¿qué? La dirección del mundo. ¿Qué dice las cartas? ¿Qué dice el tarot? ¿Qué dice el horóscopo? A mí me da mucha tristeza que es que cristianos leyendo el horóscopo. Qué tristeza eso. ¿Usted se rige por las promesas de Dios o por lo que la vieja del horóscopo escriba? ¿Sí? Entonces, eso es una persona de doble ánimo. Y si usted no ha sido consciente, pues yo quiero decirle que eso está erróneo. Usted no puede decir que usted sigue la palabra de Dios, pero en su tiempo libre, pues por descartarle amo el horóscopo. ¿Sí? No podemos querer hacer las cosas para agradar a Dios y luego vamos y hacemos las cosas que al mundo le agrade para que el mundo nos ame a nosotros. Usted quiere ser acá y tener cara de santo aquí, pero cuando sale de acá se va con sus amiguchos y es el que más grita, el que más bebe, el que más loquea, porque usted quiere ser nice también con ellos, que no sea el cristiano religioso cansón. Pues yo le quiero decir que el Señor aborrece eso. No puede ser una persona que quiera agradar al mundo y quiera agradar a Dios. Muchos son inestables espiritualmente. Muchos son inestables espiritualmente porque son personas de doble ánimo. Se quieren alimentar de las cosas de Dios, pero también se quieren alimentar de las cosas del mundo. Vienen acá y se sientan y escuchan la palabra de Dios y salen y se van y se montan en su carro y lo primero que colocan es una canción de Bad Bunny. Sí, casi digo Bad Bunny. ¿Cómo hubiera quedado eso? O se ponen a escuchar canciones que ¿qué? Denigran a la mujer, denigran al ser humano. Y usted dirá, entonces pastor, escuchar reggaetón es pecado. Pues mire usted qué es lo que está escuchando. Usted viene y entonces usted quiere tener una vida espiritual victoriosa, viene y escucha aquí un sermón de 45 minutos y si me paso más ya está muy cansón porque ya nos duele una nalguita, ya nos duele la otra, ya está cansón, pero se puede sentar a verse una película de 3 horas en Netflix. O se puede sentar a ver una serie y se puede ver 3, 4, 5 y 6 capítulos y no tiene ningún problema. Entonces ahí viene para mí ese ejemplo acerca de cuando nosotros somos inestables espiritualmente porque somos personas de doble ánimo que nos alimentamos con las cosas de Dios, pero también nos alimentamos con la del mundo, pero ¿cuál está alimentando más usted? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a las cosas del mundo? Las personas de doble ánimo tienen claro las cosas que deben de hacer, pero la realidad es que preferimos gastar más tiempo en las cosas del mundo que las de Dios. Esas son las personas de doble ánimo. Entienden qué tienen que hacer, pero prefieren hacer ¿qué? Lo que el mundo pide. Salimos de nuestra iglesia súper decididos a querer caminar por fe, pero llegamos a la casa y ya no lo queremos hacer. Eso es como la rana René, ¿sí o no? Salen de acá, ¿sí saben cuál es la rana René? Esa verdecita. Dice, a veces quiero ser espiritual, llego a la casa, se me pasa. Pero se me pasa. ¿Sí?
Por eso Santiago dice que los de doble ánimo son inestables en todos sus caminos. La estabilidad espiritual, escúcheme bien, la estabilidad espiritual proviene de buscar a Dios con todo el corazón y no dividir nuestro amor entre Él y el mundo. Dios es un Dios celoso. Él quiere el número uno en su corazón. Él quiere el número uno en su corazón. Buscar a Dios con fe y constancia lleva una vida firme y dichosa en el Señor. Tenemos que entender eso. Tenemos que saber que Dios tiene que ser la prioridad para nosotros. No podemos seguir queriendo estar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Estar aquí, pero ya estar pensando en la discoteca o la bebeta que se va a pegar hoy en la noche. ¿Sí? Tenemos nosotros que colocar verdaderamente nuestra mente y nuestro corazón en las manos del Señor. Y concluyo con esto. Nosotros como creyentes debemos buscar la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría en Dios. Y usted y yo tenemos que pedirla con fe y luchar para no ser personas de doble ánimo. Luchar para no ser personas de doble ánimo. Al hacerlo así, querida iglesia, vamos a vivir vidas plenas y bienaventuradas en Cristo, felices y gozosos, porque la sabiduría nos ayudará a enfrentar cuanto problema venga, porque tendremos el conocimiento de Dios, lo aplicaremos a nuestra vida y viviremos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a orar. Yo los invito a que se coloquen en pie. Yo los invito entonces a que le oremos al Señor y le pidamos al Señor esa sabiduría para esos tiempos difíciles. Santiago instaba a estos creyentes de la primera iglesia a gozarse en las pruebas, en las dificultades, a saber que eso iba a producir paciencia en ellos. Pero también les dice, pidan sabiduría. Dios la va a dar plenamente, pero pídanla con fe, no dudando, y no sean personas de doble ánimo, que hoy quieren estar delante de Dios y mañana quieren estar sumergidos completamente en el mundo. No, tomemos la decisión de buscar a aquel que es fiel hasta el final y misericordioso. Si algo usted y yo tenemos que tener claro en nuestra vida, es que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Que sus promesas son verdaderas. Acérquese a Dios creyendo. Acérquese a Dios con un corazón dispuesto a ser transformado por Él. Hijo de Dios, solamente Dios conoce su corazón. Solamente Dios conoce cuán dividida puede estar su vida en querer estar en esta iglesia en este momento, pero queriendo también estar disfrutando los placeres de este mundo que para nada nos van a edificar. Mire hacia atrás, mire el conocimiento, mire la sabiduría de este mundo. Poco sirve, porque aquellas grandes potencias de inteligencia y sabiduría que habían hoy por hoy aún siguen en crisis. Pero es que nosotros no pertenecemos a este mundo. Usted y yo hacemos parte de un reino que no es de este mundo, un reino que Cristo Jesús vino a anunciar y vino a invitarnos a que hagamos parte de ese reino. Por eso yo hoy les digo, escuchen la voz del Señor. Señor viene a sus vidas y les llama, les predica. Él está hablando a sus ovejas. Y la palabra de Dios dice que sus ovejas escuchan la voz de su pastor y atienden su llamado. A ese pastor que es fiel, a ese pastor que es misericordioso, a ese pastor que es bondadoso, a ese pastor
que nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Yo les invito que le cantemos a Dios, porque Dios es fiel, porque Él nunca nos ha abandonado, no nos le hemos caído de sus manos. Y los problemas que usted y yo presentamos o enfrentamos en el día de hoy son para la gloria de Dios. Romanos 8:18 dice que tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que en vosotros habrán de manifestarse. Una iglesia madura, una iglesia que crece, una iglesia que avanza, una iglesia que se parece cada día más a Cristo Jesús. Una iglesia que deja de pensar en sí misma y empieza a pensar en los asuntos de su Padre, de aquel que nos está llamando. Señor, tú sigues siendo fiel, Señor, y fiel hasta el final. Tú nunca nos has abandonado, Señor, y tú siempre, Señor, como dice tu palabra, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Tú te fuiste y tú volverás, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, no solamente para conocer y entender lo que está en tu palabra, sino en vivirlas y apropiarnos de cada una de ellas para ver la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, vidas que busquen con fe, que busquen solamente confiar en ti y vivir para tu gloria. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.